Bienvenidos al podcast Política para No Políticos. Hoy lunes 10 de agosto de este 2026 y estamos aquí desde los estudios de Antena con mi compañero y amigo Mau Purata para darles una información de lo que tenemos esta semana y lo que hay hoy. ¿Quieres que haga una especie de resumen de lo que tenemos para comentar el día de hoy, Mau? Cuéntame, Master, pero no sin antes felicitar a todas las y los mexicanos atletas, canijo, que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que acaban de concluir, para los que no sepan, Sí, el día 8 de agosto, Unidos, México arrasó con todas las medallas, le Sí, mandamos importante. felices y contentos, le mandamos una felicitación a todas aquellas que participaron, a todos aquellos deportistas, hombres y mujeres. Se trajeron, fíjate, Master, 123 oros, 83 platas y 71 bronces. Y era justo, güey. Sí, ¿verdad? Siempre Cuba y Venezuela se llevaban muchísimas, fíjate, tenían un nivel de deportividad muy cañón, pero qué bueno, me da mucho gusto que México lidere, además haya liderado el medallero y por supuesto que además ganó la selección mexicana de fútbol, le ganó a Estados Unidos, güey. Sí. Y luego creo que hasta le expulsaron a un jugador a Estados Unidos, ¿eh? Sí. Oye, pues muy bien, la verdad es que es efectivamente una buena Sí, le noticia. damos Pero un fuerte aplauso. También hay una muy mala noticia y también queremos solidarizarnos y mandarles un fuerte abrazo. Acaba de haber un temblor, acaba de temblar en Colombia, un terremoto de magnitud de 7.4 grados Richter y la verdad es que pues no se ve nada bien. Ahorita ya empezaron con una cifra de 22 muertos, ya lo comentaremos un poquito más adelante. Esto fue hoy. Hoy Dios sucedió, santo. hoy sucedió. Ya ves que Venezuela acaba de Sí, suceder claro. menos de un mes y obviamente ahora Colombia tiene esta catástrofe. Vamos, México sabe de lo que Claro. es un temblor de 7.4 grados Richter. Está muy complicado. Toda nuestra solidaridad, por supuesto, a los hermanos colombianos. Concuerdo contigo, Master, vaya que sí. Bueno, pues entonces te comentaba que, bueno, el resumen sería... Bueno, ya mejor empezamos con las noticias. Empezamos con las noticias. A lo que ¿Qué te parece? truje, chencha. Bueno, fíjate que aquí la titular de la instancia para mujeres municipal, que es la exdiputada y, bueno, una amiga, de hecho, la licenciada Marta Horta Rodríguez, informó que San Luis Potosí ocupa el 6º lugar nacional en violencia familiar. O sea, realmente, ya con eso, tengo nada más ese titular, que me parece... ¿Puedes repetir ahorita el primero? ¿Sí? ¿Lo repito? Va. Qué bueno, porque no quería decir eso de amiga de la Marta Horta. Sí, tío, digo, pues qué amigos tienes. Amigos tengo, güey. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Bueno, comenzamos obviamente con los temas. A lo que nos truje, chencha, A lo que nos cuéntanos. truje, efectivamente. Bueno, fíjate que la directora del organismo de mujeres en el municipal, Marta Horta Rodríguez, comentó, hizo un boletín informativo señalando que pues, las estadísticas no mienten y San Luis Potosí es el 6º lugar en violencia familiar, Mau. Es un dato que ocupa y que por supuesto preocupa. Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? Mira, lamentablemente, Master, me duele decirlo, de verdad no sé por qué San Luis Potosí nunca brillamos en nada más que en cosas negativas, ¿sabes? Y eso me duele, güey, porque pues al final de cuentas es nuestro estado, es nuestra Oye, deberíamos ciudad. estar en ese medallero en lo alto. En lo alto, en San Luis claro, Potosí, güey. güey. Sí, exactamente, ¿no? Y digo, siempre decimos una buena noticia y luego vienen más malas noticias, Sí, ¿no? siempre. Entonces siempre. digo, hasta da pena, ¿sabes, Master? Y aparte, pues es un tema de violencia familiar. También vamos al núcleo, no nada más a la queja. ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo podemos cambiar esto? Vamos al tema de la salud mental, vamos al tema, ¿sí me explico? Eso es lo que creo yo que nuestros legisladores deberían de estar ahí viendo, ¿no? Si en la titular es una ex legisladora, Sí, oye, si ya estuviste en el legislativo, ahorita estás en este cargo, pues, ¿qué es lo que están proponiendo para que esto cambie? ¿Sí me explico? Fíjate que aquí la variable que es muy contundente en esta cifra, por supuesto, es que no todo la culpa la tiene el gobierno ni las instituciones y mucho menos las políticas públicas. Puede haber políticas públicas muy específicas, pero es una cuestión familiar, personal, es en el seno de la familia donde se da este tipo de cosas y donde a veces no se denuncia. Y ahí es donde efectivamente entra un poco la cuestión de la responsabilidad institucional porque no hay credibilidad en las instituciones. Es decir, ¿para qué denuncio que mi marido me golpea? ¿Para qué denuncio? Si al final no va a pasar nada. Y hasta va a haber una represalia en mi hasta contra. va a haber una represalia. O además, si el marido tiene dinero, pues va a pagar una lana y hasta te va a salir peor el caldo que las albóndigas. Realmente ese es el problema, la impunidad y eso que está en las autoridades y que no cambia. Y eso no es esta administración, no es del morenismo, no es del verde, no, es de todos los partidos que han estado en el poder. Siempre ha habido esa
Digo, tú a ti te robaron, por ejemplo, te metieron a robar en tu casa, Mau. ¿Tenías alguna expectativa que la fiscalía pudiera responderte? No, ninguna. Y presenté mi denuncia, presentaste tu denuncia. Hay gente que ni siquiera presenta porque no le ve, no hay, ¿para qué putas lo hago? No me exhibo y puede ser contraproducente. Pero aquí estamos hablando de niños, estamos hablando de madres, estamos hablando de gente vulnerable, de ancianos. O sea, realmente sí debe endurecerse esas medidas y va a ser una purga realmente en la fiscalía. Yo creo que debería de tener esa capacitación para que fueran mucho más sensibles tanto los jueces como los ministerios públicos, como los agentes de seguridad, para poder llevar esto y para que la gente confíe en las instituciones, ¿no? Claro. Aquí el problema es que también muchas veces lo digo por la experiencia y hablo a título personal, esto es meramente un comentario. Cuando yo hice mi servicio social en la fiscalía, Master, me daba cuenta de eso, ¿no? O sea, en la fiscalía entran una denuncia, ¿por qué? No, violencia familiar, no, es que creo que le alzó la voz, ¿no? O le dio un manotazo. Sí, lo minimizan las cosas, entonces, no, vaya con un psicólogo. Nada más fue un manotazo, y, pues, ¿qué le dijo usted, señora? O sea, tu Ministerio Público, ¿cómo le estás diciendo eso a una señora que se acaba de atrever a ir a denunciar? Está temblando en ese momento. Y entonces todavía le dices como que no, más como que la suya no es importante, ¿no? O bueno, ahorita aquí, a ver, Mauricio, tómale ahí los datos. Es terrible lo que estás diciendo. O sea, y así es, Master, en la praxis, en la vida real, así es. O sea, yo, un escuincle cualquiera de recién entrado a la facultad, de repente te dice, a ver, tú tómale la denuncia a la señora. No marches. ¿Sí me explicó? Poca seriedad. Sí, y luego todavía me acuerdo que ni hojas había, Master, ¿sabes? Te lo juro que se peleaban las hojas. No, ¿sí? ahorita en gobierno tienes que llevar tu paquete de hojas. Entonces digo, lamentable por todos lados, por donde lo veas, y la señora pues queriéndome decir a mí, pues yo, ¿por qué? Si me explico, yo nada más fungiendo, pues ahora sí como una persona que le escuchaba, que le tomé sus datos, su versión de los hechos y listo, gracias señora, nosotros le hablamos cuando, nunca. Pero no te dieron una capacitación, no te sentó para decirte, a ver, este es un tema sensible, hay que conducir así a la gente, porque efectivamente también hay gente que lo hace por joder, ¿no? También hay, también existe el otro lado, pero pues bien capacitado, un ministerio público o un agente, pues obviamente sabría si la gente está mintiendo o no, no sé, es complicado, pero creo que sí deben hacer acciones. Ese sexto lugar, somos 32 estados en el país, creo que no nos viene bien y no es una cifra cómoda, mi querido. Concuerdo completamente, Master. Adelante. Oye, Master, pues fíjate que también otra de las notas que traemos es de que más de 400,000 motocicletas están circulando actualmente en las calles. 400,000, o sea, casi 500,000 de motos, ¿verdad? Sí se notan. No, sí se nota, Cañón. Tú sal a cualquier hora del día y hay motos por todos lados, ¿se me explicó? Aquí el tema es que número uno, pues la nota como tal es que hay muchísimos muertos, se ha elevado la cantidad de personas que han fallecido. Y las cifras no son nada lentas. No, claro, por accidentes donde se ven involucrados motos, ¿no? Y digo, retomando un poco el ejemplo anterior, Master, que yo te decía que yo hice mi servicio ahí en la fiscalía, justamente me rolaron un tiempo. Primero estoy en una mesa de general que ves todo tipo de delitos que no sean de alto impacto o así, y después me pasaron a hechos de tránsito, Master. Órale. Y cuando estuve ahí un par de meses en hechos de tránsito, que la verdad es que sí da flojera, ¿por qué? Pues porque nada más es puros hechos de tránsito y para todas las partes cada quien tiene la nada más, razón. Imagínate, contabilizaron 2,404 siniestros en un año, güey. Imagínate cómo has de haber estado. Bueno, y ahorita debe estar cañón. Debe estar bien más, sí, exactamente. Yo me acuerdo que el Ministerio Público, esa ya era otra MP, me decía, Mau, es que si te das cuenta, de cada 10 choques, 6 tienen que ver moto. Y aunque ellos no tengan la culpa, de todas maneras están involucrados muchos de ellos, porque pues a final de cuentas no está tan seguro. Yo comprendo que es caro comprarte un carro, pero a final de cuentas viajar en moto, digo, si es más rápido, sí, a lo mejor la banda, que no debería de ser, deberían de agarrar un carril como si fueran carros. Pero, pues digo, hay veces que no se alcanza para la banda, tienes que comprar un vehículo que no es un lujo, sino una necesidad, y te acabas comprando una motocicleta, pero pues lamentablemente sabemos que es difícil manejar en estas calles, no nada más potosinas, sino que en todo el país, a final de cuentas. No se diga las carreteras, güey, pero pues si en el carro a veces estás expuesto a un madrazo, en la calle con los baches, con los topes, con absolutamente todas estas cantidades que tenemos de innumerables baches, específicamente hablando en San Luis. El adoquín, todo eso, carro, ¿no? Güey, te jode, imagínate montado en una bicicleta ese pinche adoquín. No, y ahora también vamos a ver otro punto que quiero tocar muy rápido. La mayoría de los robos de express o así, Master, se dan con los sicarios y los halcones están en moto, güey, circulando por toda una impunidad, cabrón. Para poderse mover como quieran, por donde quieran, con una velocidad impresionante, porque digo, eso se ha normalizado mucho. La moto va y se te mete a quien quiera, por donde quiera, como quiera.
pero apenas Hasta en acercas contra. poquito, sí, hasta en contra, güey. Y está como ya normalizado. Sí. Tú le dices algo y se enoja, güey. O te adelantas para que no pase y se enoja, ¿sí me explico? No, realmente no se sigue tampoco la ética de vialidades, ¿no? O sea, no hay una cultura vial más. No, y además muchos de ellos no tienen ni siquiera permiso ni placas, güey. Tienen permisos temporales, güey, y tú no sabes a quién puta reclamarle, güey. Porque además la moto cuesta 20,000 pesos y tu carro ya te lo madrearon por un valor mucho mayor. Y lo que hace el motoneto es decir, ahí está la moto, güey, que se la lleve, yo no tengo pedo, y se va caminando con todo gusto, güey. Y ahí tienes a los corralones llenos de pinches motos, güey, que nunca van a reclamar porque es más caro sacar la multa y el sacar el corralón que el costo que tenía la moto originalmente, güey. Sí, porque al final de cuentas tienen que pagar la multa, el arrastre, la pensión y la reparación del daño. En este caso, si hay que pagar algún deducible, si tuvo la culpa o algo. Dejas la pinche moto ahí y te vas, güey. Sí, y como no tiene registro, ni siquiera está documentada, adiós. Terrible, mi mao. Bueno, pues fíjate que la líder del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, tu líder, Master, dilo así como orgullo, mi líder. No. A ver, orden, señor. No, doña Vero Rodríguez por fin dio ahí un guiño de que puede haber alianza para este 2027. ¡Órale! Sí, abrió la puerta para la alianza opositora. Ya se había manejado a nivel nacional. Yo creo que fue un desmarque muy prudente que hizo originalmente el líder nacional del PAN, de decir que no iban a ir en alianza con el PRI, pero viendo cómo están las cuestiones y que hay posibilidad, después de lo que pasó en Coahuila y de lo que está sucediendo en el país, más del desprestigio que está teniendo Morena, pues ya hablan de que unidos pueden llegar a hacerle frente y puede llegar a ver realmente ¿Sabes qué es lo importante de esto? Que por fin el Congreso podría tener una equidad, es decir, ya no habría esa mayoría absoluta y arrasadora de Morena, sino que por fin tendríamos un Congreso que frenaría estas arbitrariedades legislativas que está haciendo Morena en estos últimos 2 años, que han sido brutales, más. Que digo, ese argumento, digo, con todo respeto, Master, ya lo he escuchado de muchos panistas y priistas de antaño también. En la campaña pasada yo me acuerdo que ellos salían a decirle a la gente, sí, soy mal perfil, sí, soy corrupto y todo, pero si no votan por nosotros, háganlo por ustedes, o sea, pues porque aunque yo no gane, van a subir nuestra cantidad de diputados plurinominales, tanto federales, no, te lo juro, así te lo decían, y te decían, para que Morena ya no arrase, para que Morena ya no haga todo, ese tipo de argumentos tan bajos. Pues por eso Morena arrasó. Pues si no mames, si se está exhibiendo ya y automáticamente se está descalificando por ser corrupto, güey, imagínate. Ahora, a final de cuentas, Master, yo siempre he estado muy en contra, digo, obviamente el día de mañana a lo mejor quién sabe qué pase, pero siempre he estado muy en contra de estas alianzas, Master, porque a final de cuentas yo digo, estas alianzas de desesperación son para sobrevivir, son alianzas de sobrevivencia política, que agarran muchos partidos políticos migajeros y que en su momento... Estás hablando del Partido Verde y del Partido del Trabajo, básicamente. Sí, pero ahora ya me estoy refiriendo incluso también al PRI y al PAN en muchos lugares del país. No me digas que son las grandes potencias que llegaron a ser cuando fueron presidencia de la República, Master. A ver, el ejemplo que me estás dando me viene muy bien porque obviamente, recuérdate, el Partido Verde se enquistó en el PRI mientras el PRI tenía la presidencia. Después se enquistó en el PAN mientras el PAN tuvo la presidencia. Y ahora se enquistó en Morena mientras se tiene la presidencia. Ahora con esta gobernatura que tienen en San Luis piensan que pueden dar pasos agigantados en todo el país, güey. Pero la verdad es que las encuestas nacionales manejan solamente un 3 o 4% del verde en todo el estado, en todo el país, excepto San Luis Potosí. Claro. Y sí tiene números importantes porque sí ha habido un trabajo. Y que no es el verde, es el apellido Gallardo. El gallardismo, claro, aquí no es el verde, es el gallardismo y por eso tiene. Si el Gallardo, si el gobernador se va a otra fuerza política, seguramente el verde volvería a tener 2% o 3%. O 1. Pero efectivamente, yo creo que el PAN y el PRI, bueno, pues fueron partidos que gobernaron este país, ¿no? Sí han ido mucho a la baja y sí fueron muy corruptos, pero yo creo que esta alianza es importante en esa medida, Mao, porque si no, de verdad Morena va a seguir arrasando de una manera. Si no hay estas alianzas,
balcanizas absolutamente toda la política, güey, haces todos los partidos chiquititos y por eso Morena despega de una manera impresionante. Yo creo que yo lo veo como importante, yo no lo vería en esa perspectiva que dices de esta lastimosa actitud que han tenido muchos partidos de hacer estas alianzas solamente por supervivencia, que sí es cierto, no mientes en lo absoluto, pero creo que en esta ocasión sería un hecho importante esta y es que, ¿sabes qué, Master? A mí lo que es que en un movimiento ciudadano claro. no quieres que se una, güey. No, y es que a mí lo que más me duele es que cuando tú sales realmente a la calle como un ciudadano mexicano con un ímpetu de poder tratar de hacer algo distinto y traes una propuesta nueva, que es lo que muchas veces la gente dice, es que siempre son los mismos de siempre, es que ya no hay perfiles, no hay por quién, y cuando tú llegas con una propuesta nueva, con un perfil nuevo, a tratar de hacer algo distinto, no, la gente te dice, no, es que ustedes nada más están dividiendo el voto, no se dan cuenta del mal que están haciendo ustedes, porque por su culpa, a ver, cabrón, entonces, si estuviera todos juntos el PRI, el PAN, Somos México, Movimiento Ciudadano, el Verde, güey, todos en contra de Morena, güey, y, o sea, ¿qué? ¿Cuál sería la finalidad, güey? ¿Sí me explico? O sea... La equidad, en este caso la equidad, o sea, no es posible. Además, tuvieron esa sobrerepresentación en el Congreso de manera a la mala, Mao, sí, no, claro, a la mala, güey, y con toda la legitimidad. Y ahorita deciden sobre el país, o sea, el Poder Judicial lo desecharon esa mayoría absoluta, güey. Que la verdad no es posible, no es posible que ya se tenga un país actual en este pleno 2026, en este nuevo milenio, y todavía tengamos esos vicios de partidos absolutos, güey. Creo que México no merece eso, güey. Y creo que es importante esta alianza. Yo votaría por esa alianza, güey. De verdad, con fuerzas que realmente tengan posibilidades de ganar, como en este caso el PAN y el PRI, ¿no? Ahora sí que respeto tu derecho a disentir más. A disentir más. No, al final de cuentas yo digo, yo sigo estando en contra, Master, completamente, sí. Porque al final de cuentas es, bueno, es que hay que votar por ellos porque son los menos peor, o para que haya un balance, no sabemos quiénes son los candidatos, no sabemos qué es lo que han hecho, no sabemos qué, o sea, ¿sí me explico? Y son perfiles que siempre han estado de antaño, son viejos dinosaurios de la política mexicana, y los seguimos poniendo, Master, bajo este tipo de premisas, y siguen estando, y cuando están, no son realmente un contrapeso, Master, para Morena, a mi punto de vista. Entonces, pues bueno, por eso es que yo fijo a esa postura. Bueno, la entiendo y la respeto, Master, pero yo sí... ¿Cómo era la frase de Voltaire? No estoy de acuerdo con lo que dices o lo haces, pero defenderé hasta con mi vida tu derecho de decirlo. A decirlo. Es correcto, Master. A ver. Bueno. Oye, Master, te cuento. Otro chisme. A ti que te encantan estos chismes de barrio, Master. Híjole, pues, ¿tú qué crees, Master? Pues ya nada más hacía falta que nos sentáramos a la mesa, echarnos unos mezcales. Ahí está. Es lo que te digo, era lo que hace falta, nada más sentarnos a la mesa. Hablando de contrapesos. Unos mezcalitos, hablando de contrapesos justamente. Y pues bueno, Master, la nota nada como tal es de que Galindo Gallardo, nuestro presidente municipal de la capital potosina, y nuestro padrino de todas y de todos, pues ya se sentaron a platicar, a limar asperezas. No sé realmente cuándo fue este diálogo que habían tenido. Fue este fin de semana, fue el sábado. Y me llama mucho la atención dos cosas. La primera de ellas es desde que justamente ahorita, pues que todos sabemos que están peleando. ¿Por qué? Pues porque Gallardo obviamente quiere que su legado continúe en la gubernatura, con su esposa, con su señor padre o con quien ustedes quieran. Y el alcalde Enrique Galindo, que lleva ya 2 trienios religiéndose, ahorita ya quiere ser gobernador, ¿no? Entonces, hace 6 años, en las elecciones cuando ganó Gallardo, que estábamos hablando de las elecciones del 2021, me corrige si me equivoco, Master. Sí. Estos dos personajes prácticamente se les veía pues casi que hasta con los mismos patrocinadores en muchas reuniones muy similares. Sí. Nos dijeron, ya todo está pactado. Uno va para la gobernatura y otro va para la presidencia municipal. Y eso pasó. Uno fue para la gobernatura y otro para la presidencia municipal. Pero lo que a mí me extraña ahorita, Master, que me gustaría sacar a la mesa de debate es, ok, en ese entonces, hace 3 años, este señor volvió a ganar la presidencia municipal, él seguía de gobernador porque la gobernatura en San Luis dura 6 años, acuérdense. Sí, claro. Ahora que ya viene cambio de elegir a gobernador o gobernadora, el Verde, en este caso los Gallardo, pues no quieren que alguien más se les intrometa. Y un perfil fuerte, Master, a final de cuentas, que pudiera hacerles a lo mejor un poco de batalla, pues es nuestro presidente municipal Galindo, ¿no? Entonces a mí me extraña el hecho de que ahora sí, vente, vamos a sentarnos, somos cuates,
Y cómo crees, todavía hasta Gallardo, leí en la nota que estaba diciendo, ay, se sorprendió, cómo que llevaba tanto tiempo estas carpetas aquí abajo y nadie me las había hecho saber. Damas y caballeros, muy mal, pero estimado Enrique, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué vamos a hacer juntos por el bien de las y los potosinos? Y pues bueno, Master, gracias a Dios, ya se van a destrabar estas 19 obras, que es una inversión de más de 635 millones de pesos. Y pues bueno, primero Dios, ojalá que se haga, ¿no? Sí, la verdad es que esta reunión sorprendió a muchos porque había sido más de 2 meses con unos dimes y diretes, o sea, tanto le respondía una cosa el gobernador, respondía otra cosa Galindo, ya se había envalentonado, ya había tensión, mucha tensión, pero bueno, esta reunión es para bien de la ciudad, yo quiero pensar, porque obviamente pues son desde el año pasado se proyectaron estas obras, estuvieron detenidas por la Contraloría o están siendo todavía detenidas por la Contraloría, pero creo que ya con esta reunión del gobernador con él, pues bueno, logran un pacto que me parece que es por bien de la ciudad, vamos a ver qué pasa, pero sí, yo creo que aún siguen las tensiones, sí hay... Es muy interesante lo que me dices. Yo no tenía esa perspectiva de que los veían a los dos y que uno iba para la gubernatura y eso yo no tengo. Por cierto, Octavio Pedrosa acaba de anunciar que se retira de la política, Mao. Octavio Pedrosa se retira del PAN. ¿Quién sabe si de la política? No, digo que de la política, ¿sí? Ahora al rato lo veremos en el verde, güey, no mames. No, pero se retira de la política, eso lo dijo, y Octavio Pedrosa fue el que era el combo famoso, ¿te acuerdas? En la elección del 2021, Octavio Pedrosa iba para gobernador y Enrique Galindo para la alcaldía, era el PAN y el PRI, así que era una unión que se tuvo y que bueno, ahora esperamos tener, que ahora sería a la inversa, Galindo iría a la gobernatura, en el mejor de los casos, y de todos los aspirantes, bueno, quien menciona que tendría mayor posibilidad sería en este caso Marcelo de los Santos, aunque está Rubén Guajardo y está Verónica Rodríguez, o sea, el PAN tendría la alcaldía y el PRI tendrá la gobernatura. En esa posibilidad de combo, ahora sería el combo al revés. Pero bueno, eso vamos a verlo todavía, estamos en pañales. Oye, Master, acá entre chismes, esto quiero que quede claro que es un chisme de barrio y de pasillo que me dijo una fuente muy confiable el día sábado, que el Partido Verde ya tenía a su candidato definido para la presidencia municipal, Master. Juan Carlos Valladares. Juan Carlos Vaya Dólares. Entonces, güey, sería lo único que le podría que se vaya a topar contra ese carnal en la campaña, güey. La capital ha sido, bueno, a excepción de 2 o 3 personajes, ha sido gobernada siempre por la oligarquía de este estado. Así que los ricos siempre han decidido la capital, al fin son los únicos que se meten. Así que Juan Carlos Valladares es un perfil que lo tiene. Todo el mundo decía que Juan Carlos no quería la alcaldía, que él quería la gobernatura. Vamos a ver, pero ese chisme está ahí circulando desde hace mucho tiempo. Mau, pues nos vamos ya para retirarnos de las noticias, porque fíjate que hoy te quiero comentar 2 cosas. Hoy tenemos una entrevista muy importante con un visitante de nuestra San Luis Potosí, un argentino muy prestigiado, Horacio Gorodischer. Ya lo comentaremos un poquito más, terminando ahorita esta noticia, que es la última que vamos a darnos, que es este temblor de 7.4 en la escala de Richter en Colombia. La verdad es que todavía está la información en ciernes, pues esto fue hoy en la mañana, el presidente de la Espriela, que tomó protesta justamente el viernes en Colombia, pues ahorita le toca esta encomienda que es verdaderamente monumental, un desastre natural de este tipo de cosas, pues obviamente es un inicio, un reto muy cañón para Alberto de la Espriela como presidente de Colombia. Vamos a ver, esperemos que salga avante y que el pueblo colombiano tenga un presidente de la altura que requiere para este tipo de manifestaciones naturales. Mi querido Mau, ¿tú qué opinas de esto del terremoto? Yo creo que toda la solidaridad y todo el apoyo, por supuesto, a los hermanos colombianos. Sí, no, completamente, Master. He vivido lo que es un temblor de esa magnitud aquí en Ciudad de México. Es terrible, es triste, es un momento de shock, es un momento de luto nacional cuando este tipo de acontecimientos suceden. Lo acabamos de ver con nuestros hermanos de Venezuela. Aquí en México ya nos ha pasado. Sabemos de lo que se trata, entonces nuestro más sentido, ahora sí que pésame para las familias de las personas que ya están ya fallecidas. Más abrazo solidario, el más grande abrazo solidario para los hermanos colombianos. Sí, que llegue la ayuda humanitaria. Si tienen la posibilidad de ayudar, ayuda ahí donde estás en casa, si nos estás escuchando. Las imágenes son brutales. Sí, la iglesia, por ejemplo, ahorita que no sé, es terrible lo que está pasando en Colombia.
Un abrazo. Sí, un fuerte abrazo, nos solidarizamos y pues bueno, todos los colombianos, colombianas, solidarícense, por favor, es tiempo de ayudarse, es tiempo de estar unidos cuando este tipo de eventos ocurre como nos ha sucedido, es tiempo de que todo el país y las demás naciones del mundo volteen a apoyar a estos países cuando les sucede. Mau, pues muchísimas gracias, si me permites voy a pasar a la entrevista y ahorita regresamos. Ánimo pues. Horacio Gorodischer es arquitecto, diseñador gráfico, investigador y docente universitario argentino, especializado en diseño editorial, tipografía y ortotipografía, profesor de grado y posgrado en universidades de Argentina, Uruguay, España y México. Ha desarrollado durante varias décadas una importante labor académica alrededor de la composición, legibilidad y correcta utilización de la tipografía. Ha sido profesor titular en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, así como el director de la maestría de diseño de medios editoriales analógicos y digitales de la Universidad Nacional de Litoral, por supuesto. Es autor de Curiosidades Tipográficos y coautor, junto con José Scaglione, de Legibilidad y Tipografía, la composición de los textos. Su trabajo combina investigación, docencia y divulgación y lo ha convertido como una referencia latinoamericana en el estudio de la tipografía y la ortotipografía. Horacio Gorodischer está hoy aquí en San Luis Potosí y está hoy aquí en el estudio de Antena en Política para No Políticos. Horacio, bienvenido a San Luis Potosí. Gracias, Mario. Un saludo para todos. Horacio, a ver, hay muchos temas, por supuesto. Hay unos temas políticos que me gustaría tocar contigo, pero quizás sea al final de la entrevista. Pero hablemos de tu expertise, ¿no? Y ante todas estas nuevas tecnologías, si yo me jacto de decir que ya he vivido 5 décadas y que viví hice esa transición de lo analógico a lo digital, pues quiero pensar que un par de años más que tengas tú más que yo, pues viviste también una evolución muy importante en lo que tú haces propiamente, ¿no? Enorme. Por ejemplo, ahora, no sé, quisiera preguntarte sobre los emojis y este tipo de cuestiones de la escritura que utilizan los jóvenes, de los soportes digitales. Para una persona como tú, para lo que te dedicas, ¿qué viene? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo asumes? Bueno, a ver, predicciones no puedo hacer. Ya me he rendido. Ya me he rendido. Es una cosa que uno viene una ola y esa ola te pasa por arriba y bueno, uno siempre trata de orientarse un poco los cambios son cada vez más acelerados. El otro día hablábamos de la inteligencia artificial y yo decía que hace una semana era mala y hoy es buena para ciertas cosas y pasado mañana será diferente, pero los tiempos son esos, son días, ya no son años. Yo participé de la revolución de lo analógico a lo digital. Yo empecé trabajando en papel. Sí. Todo lo que se hacía en papel. Había que dibujarlo, fotografiarlo, retocarlo. Y de pronto eso se transformó en computadoras y todos terminamos diciendo, bueno, finalmente es una herramienta. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que no son herramientas. Lo que nos está pasando nos está cambiando la manera de pensar. Efectivamente. Y no sé cómo, no sé en qué dirección, no sé dónde termina, porque lo que es cierto es que estas nuevas tecnologías que nos tranquiliza pensar, bueno, en definitiva es una herramienta más. Nos están cambiando la memoria, nuestra relación con la memoria, nuestra relación con la verdad, nuestra relación con el saber, nos modifican por dentro, alteran nuestra conciencia. Y no lo digo en términos negativos, simplemente descriptivos. No sé si esto es bueno o malo aún. Pero sí es una herramienta. La inteligencia artificial es uno puede usarlo como una herramienta, pero lo que es cierto es que cambia tu relación con el mundo. Totalmente. Y algo que cambia tu relación con el mundo no es solo una herramienta. Pues no. Y no puedes tomarla como, bueno, esto la fabrica Caterpillar y yo lo uso para clavar clavos. No es así. Cuando una máquina puede producir un texto tipográficamente impecable, ¿qué significa ya escribir correctamente? Horacio. Bueno, yo tengo para mí que escribir correctamente significa pensar correctamente. Pero ese es otro tema. Quiero decir... Entonces, ¿esta herramienta piensa correctamente? Ese es el problema. A veces somos pensados por la herramienta. Tomo un poco una cierta manera de conceptualizar que a veces tiene el psicoanálisis, ¿no? Esto de ser pensado por otro. Es decir, ser hablado por otro. Y uno cree que es uno el que habla.
Entonces tenemos que ser muy, muy precavidos, porque cuando es otro el que configura el instrumento, el proceso, el modo de pensar, y tú te crees, lo que se llama captura de la subjetividad, ¿no? Claro, Cuando estos instrumentos capturan tu subjetividad, ¿estás seguro que lo que piensas lo piensas tú? El padre del funcionalismo, Marshall McLuhan, acuñó una frase que el medio es el mensaje. Uh-huh. ¿Ahora qué podemos decir? Bueno, yo entiendo, todos entendimos, tampoco Marshall McLuhan creía exactamente que el medio era el mensaje, pero una buena metáfora para decirlo. Claro. Pero claro, ya pasó, sí, ya es así. Sí, ahora estamos inmersos en el... la diferencia con las tecnologías anteriores es que estaban fuera de nosotros. Ahora nosotros vivimos ahí adentro. Sí. Esa es la enorme diferencia. Sí, bueno, todo obviamente nos gusta el cine. Queremos decir que tengo tiempo de conocer al buen Horacio Gorodichev. Tenemos muchas afinidades, particularmente en las cuestiones de cinematografía. Vimos, por ejemplo, a un Kubrick haciendo 2001 Odisea del Espacio, con esa computadora HAL 9000 enloquecer, pero la vimos cómo la desconectaban. Pero vimos cómo la desconectaban. Ahora, ¿quién va a desconectar? Ahora sí, como diría el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos, mi querido? Exacto. Mi querido no, esto no tiene desconexión. Estamos ahí adentro. Vivimos adentro de los medios. ¿Te acuerdas también Tron? Esta película revolucionaria de los 90s, que bueno, era una sensación. El cyberpunk. Sí, claro. Estaban viviendo dentro de la computadora. Uh-huh. No sé, a mí me ocupa un poquito sobre ti con este tema, porque bueno, si eres uno de estos testigos absolutos del escribir bien, del ser correctos, sí. Pero la realidad y los tiempos actuales se han cagado encima de todo eso. Y ya ahorita no importa cómo escribas, si puedes ser un presidente, puedes ser un gobernador, y no te importa lo que estás escribiendo y cómo lo estás escribiendo. Donald Trump no tiene una sintaxis ni siquiera operativa. Bueno, eso es a lo que iba antes. Quiero decir, tú sabes que hay voy a ser salvajemente reduccionista. Se dice que en realidad escribir es un sistema secundario. O sea que si tú preguntas, bueno, ¿qué es la escritura? Bueno, es una manera de reflejar el habla. O sea, hacer visible, ¿no? El habla. Tengo muy reduccionista. Que eso no es así. Sí, pero lo digo de un... Pero sí, no, exactamente. Para ser breves aquí en este encuentro nuestro. Y en realidad escribir es otra de las maneras de realizar el lenguaje. O sea, no es el reflejo del habla, así como esto viene de Saussure cuando decía langue y parole. O sea, una cosa es la lengua y otra cosa es el habla, cuando esa lengua cobra cuerpo, porque la lengua es un objeto abstracto, que es donde está. Ahora, cuando alguien habla, la realiza. Cuando alguien escribe, no realiza esto del habla, realiza también la lengua, o sea, piensa escribiendo. Que perdamos las habilidades de la escritura, porque la escritura es un modo de producir saber. Sí. Es que uno piensa que lo tiene claro, ¿no? Todo estudiante ha pasado por nosotros también, por esta sensación. Lo tengo clarísimo. Lo empiezas a escribir y no es. Ya no lo tienes claro, ¿no? Ya no está claro. Es solamente en blanco. Ya había una cosa ahí, los diseñadores conocemos también muy bien eso. Tenemos en la cabeza una idea y decimos, ya lo tengo. Prendes la computadora, lo empiezas a hacer y no había nada. Te trabas. O sea, hay que producir conocimiento. El dibujo, el escribir son maneras de producir saber. No tenemos que perder esas habilidades. Porque si no es el saber de otro. ¿La inteligencia artificial entiende la tipografía o solamente reproduce las convenciones que encontró en millones de documentos? Yo creo que por ahora, habría que discutir qué es entender, pero entiendo lo que me quieres preguntar. Yo creo que por ahora la inteligencia artificial no se la puede ver con todas las sutilezas perceptuales que tiene la tipografía. Tú lo sabes también porque eres sensible a ello, que las letras, Barthes decía, las palabras están hechas de letras. ¿De qué están hechas las letras? Y las letras, lo puedo decir también de un modo muy sencillo, están hechas de llenos y vacíos, blanco y negro. Sí, trazos. Llenos a la base. Pero esos trazos producen además base. Como ilusiones ópticas que yo creo que la inteligencia artificial todavía no puede habérselas con ello. Ahora, está vinculado con cómo empezamos. A lo mejor mañana sí puede. Por ahora creo que todavía no. No se las puede ver con... Puede hacer una tipografía sin ninguna duda, sencillita, legible, más o menos útil. Pero hay muchísimas sutilezas que creo que por ahora se le escapan. Por ahora. Con tu visión actual,
formación académica, además. Para terminar esta parte de lo académico y de lo que es tu tema, porque después quiero preguntarte algo ya más un poquito político, pero ¿cuál sería tu reflexión sobre lo que, sé que no, así iniciaste la conversación diciendo que no puedes saber el futuro y que no eres adivino y que no tienes nada, pero en el pensamiento de Horacio Borodischer, ¿cuál sería el peor escenario y cuál sería el mejor escenario del futuro que le viene a este tipo de cosas? No soy optimista. Uf. Pero bueno, tampoco quiero tener una posición. Has visto que a veces el Catastrofista pesimismo es claro, como esta cosa de ser dark y oscuro y ese siempre queda mejor. No lo estoy haciendo por eso, pero me preocupa un poco lo que estamos perdiendo en el camino. Yo soy docente y lo veo. Veo todo lo que las habilidades que se están perdiendo. Fíjate que durante mucho tiempo el temor hacia la robotización y a la automatización de las cosas era el que perdieran los empleos los obreros, porque de alguna manera eran pero ahora ya no es solamente ellos, sino es a los académicos, a los investigadores, a quienes les está pegando muy fuertemente. A mí me gustaría ser optimista con esta, y siempre he tenido esa actitud de, bueno, lo mejor está por venir, y aunque nos pare, justamente basándonos en esta historia de que los tractores no le quitaron trabajo al campesino, sino que lo mejoraron, y después la cosa nos adaptamos y finalmente producimos mejor. Me gustaría poder caer en ese optimismo, pero me parece que sería un poco irresponsable. Creo que estamos perdiendo habilidades, algunos aceleradamente, sobre todo los más jóvenes, y también nosotros. Es decir, yo converso con colegas porque lo veo en mí mismo también, y digo, ¿lees igual que antes? No, mucho menos. Triste, pero eso es cierto. Todo el mundo me dice lo mismo, y yo lo veo en mí mismo. O sea, hay algo preocupante allí, ¿no? Y fíjate que, o sea, sí es, bueno, en particular esto de la lectura, lo vemos así, ya no estamos leyendo tanto los que leíamos asiduamente, y los jóvenes están leyendo, pero leen algo express, leen comida rápida para literatura. Como un amargado, los jóvenes no leen, pero la verdad es que no, hay algo leyendo, de cierto, porque leyendo, yo te voy a decir que es lo que cosas... lo hablaba con una amiga potosina el otro día aquí, con Katy Villagrán, y charlaba con ella, le decía, mira, leer un libro de verdad, de papel, te expone al hallazgo fortuito, al azar, encuentras cosas que no estabas buscando. Sí, claro. Y esto es muy bueno. La inteligencia artificial, las redes, solo te ponen, pareciera que no, que hay una lectura de deriva y que uno termina en cualquier lugar. No es cierto. El algoritmo te ofrece lo que estás buscando o lo que él cree que estás buscando, nada más. Eso es cierto. Entonces el azar, el encuentro fortuito, la aparición de algo inesperado, la sorpresa, todo eso desaparece. ¿Eres usuario del ChatGPT y de estas inteligencias artificiales? Sí, lo uso, dije, esto tengo que saber de qué va, lo he usado, es útil para algunas cosas. Hay algunas de estas inteligencias que te ordenan las bibliografías, te ahorran, me gusta en lo que me sirven, en lo que me ahorran de tiempo y esfuerzo, pero manejándolo con mucha precaución. No soy un usuario intensivo. Es que justamente te lo pregunto porque esa inteligencia artificial, en particular el ChatGPT que yo uso, yo también, te dan efectivamente lo que tú quieres saber. Y es como, no sé cómo decirlo, pero solamente reafirma y confirma lo que tú le estás diciendo. Ya todo es muy bien, eres excelente, eres fantástico. Sí. Te da lo que y cuando le dices, no seas tan condescendiente, te dice, tienes razón, efectivamente. Y sí, es sumamente condescendiente el algoritmo. No quiere pelearse contigo de ninguna manera. Entendió mejor que los seres humanos que pelearse no tiene ni siquiera sentido, que es perder energía y tiempo, que al final vamos a caer en lo mismo. No lo entiende el algoritmo, no lo entienden, lo entienden quienes los hicieron. Exactamente. Ten cuidado. ¿Quién entiende bueno, eso? Mira, eso es cierto. Pero esto creo que es la cosa que nos debe llamar más la atención y a volvernos precavidos. Estamos perdiendo la producción de conocimiento, la serendipia. Esto vi un libro y encontré una frase y era un libro de aventuras, pero encontré una frase que me dice mucho sobre el diseño. De casualidad, lo encontré, pasaba por allí. Sí, la vida, enriquecimiento de lo sorprendente, de lo no esperado,
se está perdiendo también. Y entonces cuando las cosas no son sorprendentes, quiere decir que están planificadas. ¿Quién las planifica? No quiero ser paranoico, pero sí, ¿quién está planificando la vida por nosotros? Sí, Estamos en el mundo de Philip Dick. Philip Dick era un escritor norteamericano, un paranoico de ciencia ficción que decía en todas sus novelas todo lo había construido alguien y la realidad no existía, y de pronto dejaba de tomar la pastilla de todos los días y descubría que el mundo no era como se veía. Estamos tan cerca. Bueno, Humberto Eco, ¿recuerdas que nos hacía reflexionar sobre el poder de la televisión y esta alienización que había y estos grupos selecto de personas que manipulaban esta televisión para que conducirte de alguna manera, un complot de alguna manera? Exacto. Lo que avisoraban en aquel tiempo, la televisión ya quedó rebasada hace muchos años. Muchísimo. Y ahora tenemos este algoritmo que efectivamente no pudo haber sido programado solo, no existió solo, no fue fortuito, no es algo que apareció como de la naturaleza, sino que fue programado y fue creado por seres política. humanos. Estamos hablando de política. Tú que dijiste que dejábamos la política para el final, no estamos hablando de la conspiración de ciencia ficción de la inteligencia artificial rebelándose contra el hombre y aparece el Terminator o Blade Runner si quieres. Por cierto, Philip Dick es el autor de Sueñan los androides con ovejas electrónicas, que es la base de Ridley Scott, el guión de Ridley Scott, de Blade Runner. Bueno, no estoy hablando de eso, estoy hablando de política. Sí, Estamos hablando de política. Y la verdad es que ya es eso, la inteligencia artificial se está convirtiéndose en un actor político, sin lugar a dudas, de este país. Goro, bueno, pues ya dejamos este tema. Tampoco quiero extender mucho. Sí, no quiero extender mucho porque pues, ya sabes, también después el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Pero no tanto porque nos vayan a cortar o cualquier cosa, sino porque después la gente escrolea y ya no ve las cosas, desafortunadamente. Pero bueno, a ver, Goro, el día de ayer que tuve la oportunidad también de conversar con mi amigo Horacio, me comentaba sobre la percepción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en Argentina. Tú vienes llegando de Argentina, llegaste el sábado. Sí. Una cosa así. No, llegué el jueves pasado. El jueves pasado. Entonces vienes desembarcado y te vas esta misma semana. Y además agradezco mucho que hayas venido a estas tierras y que tenga el gusto de volverte a ver. Pero hablabas de eso. ¿Por qué no le compartes al público de Antena y en el público de Política para No Políticas? ¿Cuál es la percepción? A mí me sorprendió, tengo que decírselos. A ver. Sin contexto, porque me advertiste. Vengo hablando contigo y con nuestros amigos comunes de esto hace varios días, pero no tiene que ver, yo lo que les explicaba, después te cuento cuál es la percepción que yo creo, porque ahora es todo, nunca ha sido más cierto que lo que sabemos no lo sabemos, lo creemos. Lo que sabemos no lo sabemos, lo creemos. Cuando alguien dice, a mí me parece que está mal cómo se maneja el presupuesto del Banco Central de la República respecto de el equilibrio fiscal. Y yo le pregunto, ¿tú sabes algo de eso? Nadie sabe de eso. Siguen a un periodista que les resultó confiable porque a su familia les resultaba confiable esa publicación y lo escucharon desde... Creemos. Lo que sabemos lo creemos. Eso hace tan difícil la discusión política también. Percepción. Es que también ayer me dijiste algo que era importante y lo resumo con una frase que ya es muy seguida, que es lo que ganas en distancia, lo que pierdes en distancia lo ganas en perspectiva. Y bueno, lo que tú comenzaste diciendo, a ver, esta percepción de la presidenta Sheinbaum es con la lejanía, es a través de percepción, exclusivamente. ¿No? Y una percepción condicionada por la gente que me hace llegar esa imagen. Yo tampoco tengo una experiencia directa ni indirecta de Claudia Sheinbaum, no como un poco de AMLO. Sería una falta de respeto, le decía a unos amigos, que yo opinara sobre política mexicana. No tengo ni idea. Claro, no. Lo que hago es opinar, pues sí, pero sí puedo decir algo de política. Y yo sé que está nublada y mediada por nuestras creencias, e intermediada. Entonces, a mí que me llega, pero no a todos los argentinos, a mí. Pero eres un académico, creo que a muchos argentinos, pero vaya a saber qué les llega a ellos. Lo que yo creo y lo que sí flota un poco, y sé que no lo he puesto yo, flota, es una buena imagen. Tiene buena prensa. En la Argentina, sin que sea un dato central de nuestra conversación política en el espacio público, no se habla de Sheinbaum ni de AMLO, claro, ya bastantes problemas tenemos con nuestra gente. Con tu presidente, claro. Sí, ya lo saben, ¿no?
O sea que no es que sea, pero la imagen es buena, se dicen buenas cosas de ella, parece, es como cuando se habla bien de alguien y tú ya extiendes como una especie de cheque en blanco en el buen ánimo. Dice, bueno, sí, esta persona, como nos pasó alguna vez con Chávez, sin saber, yo reconozco que no sé, pero sí que la imagen no es mala. Pues digo, porque probablemente pues, a ti te han tocado muchísimos líderes durante mucho tiempo. Pues, no solamente estuvo, por ejemplo, en Chile, Boric, que también era socialista, Petro, que estuvo ahorita en Colombia, pero te han tocado también de derechas y de izquierdas. Y de México pues te tocó un Calderón, un Fox, que fue el que generó la transición por primera vez del partido hegemónico a la oposición. Te tocaron todas esas cosas y la percepción como en Argentina, a diferencia de ahorita lo que ves. ¿Cómo era la percepción de estos líderes del PAN o del PRI en México? El problema es, bueno, tú sabes, ¿no? Hay un periodista, el periodista del Le Monde Diplomatique, cuyo nombre ahora se me olvidó, el que fue director, que decía que la información ahora oculta la información. Hay tanta información que ya la información oculta. Sí. Hay desinformación. Sí, no, él lo decía literalmente así, la información, hay tanta información que oculta la información, o sea, ya no puedes saber. Entonces yo, la verdad, recién mencionaste a Boric, yo de Chile no sé nada. O sea, los argentinos sabemos muy poco de Chile, es que hay una vieja historia, la cordillera que es tan gigante, es un país más aislado, ha habido competencias políticas y territoriales muy, muy duras en la historia. Pero lo que a mí me llegaba de Boric y en el medio en el que yo me muevo, porque también importa quiénes son tus amigos, claro, qué opinan tus amigos, qué opina tu entorno. Primero Boric nos pareció a todos lo que llamamos un progre. Sí. Un progre es una persona bien intencionada, ¿qué es lo que consideran un sentido de Claudia? ético de lo que es el reparto de los bienes y el acceso a la salud y a la educación, parecía eso. Y después lo que fue llegando es que fue una desilusión. Sí. ¿Lo fue? No lo sé. O nos bueno, creer no lo sabes que lo cierto. fue. Fíjate que ahora sí tienes razón. Claro. Pensamos, pero fue por la información que Es tenemos. lo que yo creo. Ahora, eso que yo creo, soy consciente de que me lo hacen creer. Y yo no tengo tanto tiempo, tanta disponibilidad y tanta inteligencia como para ponerme a investigar a fondo qué pasó con Boric o con Sheinbaum. Entonces solo puedo decir lo que creo, lo que flota en el ambiente en el que yo me muevo, lo que opinan las personas a las que yo respeto. Y eso deja en mí un sedimento positivo hacia Sheinbaum. Mira. Pues yo quería que compartiese sin saberlo, Sí, te claro. pido disculpas además. Por tener esta opinión, lo digo porque tú me preguntas. Yo creo que es muy legítimo. Se entiende que no estoy hablando de ella, estoy hablando de lo que nos pasa en política. Claro. Fíjate que lo único que yo quiero apuntar en esto, por eso quería que lo compartieras, es porque al menos algo funciona muy bien en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es su comunicación al exterior. Evidentemente, sí, que creo que tengan una intervención. Tú sabes que todos los gobiernos invierten mucho en imagen en sus propios países. Claro. Es difícil que lo hagan en otros países y más en países periféricos como Argentina. No creo que el gobierno... y además porque ha habido una disputa. La presidenta sí se ha enfrentado al discurso de Milei ha sido también confrontado. Lo que también me ha predispuesto bien hacia ella. Y sí, es que tengo que decirlo. Menos afectado, también uno aprecia gente que tiene como enemigos a los enemigos de uno, ¿no? Claro. No quiero decir el término enemigo en términos tan duros, pero quiero decir que ella critique a Milei, para mí habla bien de ella. De los antagonistas de estos personajes. Interesante. Bueno, ahora sí, la verdad es que yo no quiero reprochar la oportunidad de que estés aquí nosotros, de agradecerte muchísimo esta conversación y pues igualmente de invitarte nuevamente. A lo mejor lo podemos hacer a distancia, ya que regreses a Argentina, podríamos hacer algunas colaboraciones. Pero bueno, no hay que desaprovechar, o escuchaste lo que pasó, seguramente lo viste en las noticias, no sé cómo sea tu relación con Colombia, porque seguramente tendrás también colegas y amigos colombianos, por supuesto, que están en este mundo. Un mensaje que les quieras mandar, algo que quieras comentar sobre esta catástrofe terrible. Lo primero que quiero decir es que tú sabes que cuando uno no está en su casa, tiene acceso diferente a los medios. Hoy puse la radio a la mañana simplemente porque pude poner una radio y escuché. No sabía lo que había ocurrido, no sé incluso la magnitud, si es comparable a lo de Venezuela, sí escuché que era 7 o algo así en la escala en la que esto se mide, pero claro, todo esto depende si haya sido en ciudades densamente pobladas o no. Como sea, seguramente hay muchas víctimas y por supuesto que es terrible, o sea, mando toda mi solidaridad y estoy con ellos. Argentina vivió algo así.
¿O no es telúrico? Muy pocas veces. Argentina tuvo que ver también con el origen del peronismo, aunque te ¿sí? parezca increíble, sí. Oh. Hubo un gran terremoto en una zona que se llama la zona cuyana, en el 40 y algo, 1940 y algo estoy hablando, y tanto Perón como Evita intervinieron mucho en esa, fue terrible, y eso les dejó a ellos una ganancia política, capital político importante, sí. No lo manejo muy bien porque ocurrió antes de que yo naciera, lo he leído, he estudiado un poco, pero no tiene muchos terrenos. Por supuesto puede tenerlos en toda la zona lindera con la cordillera de los Andes, pero en general no son los terremotos lo que más nos asuela, sino los terremotos políticos. Esos son los Esos sí que son terribles. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Horacio. Por favor, yo les agradezco a ustedes y agradezco tu generosa presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, me ayudó la inteligencia artificial, por cierto. Quiero decirte. Para eso sí, está bárbaro, está muy bien. A todos nuestro auditorio le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estos momentos. A Horacio, por supuesto, y a Rodrigo y a Osvaldo y a Mau Purata, muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta luego.